bienvenidas, bienvenidos. Les queremos agradecer por estar acá y bueno, estamos muy contentos de dar inicio a este encuentro, a este tercer debate transversal, donde vamos a conversar sobre los mecanismos para una nueva constitución política para Chile. Nos vino bastante bien lo de la madrugada porque le dio un nivel de pertinencia a este encuentro muy particular. Queremos saludar a quienes van a participar de esta mesa. En primer lugar, a la senadora universitaria y estudiante de Derecho Millaray Guaquimilla. Millaray, buenos días. A la profesora de la Facultad de Derecho Liliana Galdames, profesora. También profesor de la Facultad de Derecho Francisco Soto. Al profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón, profesor Garretón. Alejandra Araya, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y directora del Archivo Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. A Isidro Parragués, representante de la Citra UCH, trabaja en la FACSO y también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y al decano de la Facultad de Derecho, el profesor Pablo Ruiz-Tagle. Quería partir porque es la pregunta que todos nos hemos hecho en la mañana, por teléfono, por WhatsApp, en las conversaciones de pasillo, en los minutos en que estuvimos conversando antes del inicio de este encuentro. ¿Cuál es la apreciación respecto a este acuerdo que se anunció en la madrugada? ¿Cómo lo ponderan? Y cómo ven también cuáles son sus eventuales fortalezas y debilidades. Vamos a partir con el profesor Manuel Antonio Garretón. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esto. Yo creo que un mini contexto hay que ponerlo. Estamos en presencia en este último mes de una revuelta, estallido, rebelión, como se le quiera llamar, social o popular, como se le quiera llamar, que generó, a partir de la cual se generaron espacios de violencia muy grandes y respuestas a esa violencia con sistemática violación de derechos humanos. Estamos en presencia de esa realidad. En segundo lugar, la particularidad de las movilizaciones de esta vez es que no hubo en su desencadenamiento, posteriormente han habido articulaciones, no hubo en su desencadenamiento organizaciones sociales o políticas que las desencadenaran, sino que tuvo formas diferentes de organización social y una gran espontaneidad. Y había en estas movilizaciones, a mi juicio, dos dimensiones. La dimensión del piso. Toda esta revuelta y movilizaciones pusieron un piso en la sociedad chilena, que es un conjunto de demandas que se pueden, muy diversas, pero que se pueden sintetizar en el tema de la igualdad y el fin del abuso. Y eso tuvo múltiples concreciones y algunas formas de articulación a través de la Mesa de Unidad Social. Y puso también un horizonte. Para decirlo de alguna manera, el piso significa que de aquí para abajo no se mueve más la sociedad chilena. Y busca reformas en ese sentido. Pero puso también un horizonte difuso, que era un nuevo orden económico-social que pudiera recoger este conjunto de demandas, es decir, que pudiera materializar el piso. Entre medio, las demandas y las movilizaciones. Y entonces, todo el problema era cómo se articulaba con un horizonte. Y esa articulación con el horizonte no podía sino tener un componente político. En doble sentido. Uno, que implicaba aspirar a un nuevo orden político, no solo un nuevo orden económico social, sino un nuevo orden político. Y un nuevo orden político en Chile significaba terminar con la Constitución que consagraba ese orden económico social que se quería terminar.
Pero también político significa salida política a la crisis inmediata, a lo que es en este momento como crisis. Y entonces, esa salida política tiene en todos los sistemas parlamentarios una fórmula, que es el llamado a elecciones, a nuevas elecciones. O sea, se involucra a la ciudadanía disolviendo la Cámara y llamando a elecciones. Se involucra a la ciudadanía en la solución de esa crisis. Chile no tiene ese mecanismo. Entonces aquí quedaba, y el mecanismo de cambio de gabinete no sirve para eso. No sirve para eso. De modo entonces que lo único que quedaba era o la autoridad cambiaba radicalmente y dirigía un proceso o dejaba que se planteara un proceso que a la vez resolviera lo que vamos a llamar el tema de la agenda social y que a su vez tuviera una ruta de cambio del orden político. Y si no lo hacía, habría que haber cambiado la demanda de plebiscito por una nueva constitución, por plebiscito para ver si se mantiene o no se mantiene el presidente. Es decir, era necesaria una solución política distinta a la solución política que se necesita para tener un nuevo orden político. Era necesaria una solución política inmediata. A mi juicio, en este momento, eso queda fuera, porque pareciera ser que la solución política, en términos de fijar la ruta hacia un nuevo orden político, hacia una nueva república, como pasó en 1920, esa ruta está señalada, está de alguna manera acordada. Lo que queda pendiente es todo el tema del orden económico-social, de las demandas que están pendientes. Ahora bien, dicho eso, y perdonen el contexto, déjenme decir un par de cosas sobre el acuerdo. El acuerdo de ayer es extremadamente positivo. Equivale a la elección de Arturo Alessandri en 1920. Lo que pasó después es otra cosa. Claro, porque inicia algo. Inicia un proceso. Inicia un proceso que, a mi juicio, es absolutamente indiscutible que va a generar una nueva república. Una nueva constitución genera una nueva república. Y, con el perdón de ustedes, hay que reconocer, con el perdón de ustedes por lo que voy a decir, no ahora, sino en un segundo más, hay que reconocer que esta posibilidad se debe a las movilizaciones y al estallido social, o a la revuelta. Eso, sin duda, es así. Eso no es discutible. Pero la solución propuesta es una solución que habíamos planteado hace 10 años y que había planteado todo un sector de la sociedad. Se necesita una nueva constitución. Una nueva constitución y no reformas. Y eso fue planteado y en eso hay que reconocerlo por el gobierno, el programa de la presidenta Bachelet. Nueva constitución. El problema es cómo se llega a ella. Y había la aspiración que esa nueva constitución fuera a través de el pronunciamiento del soberano que es el pueblo, aunque un pobre intelectual hoy día en el Mercurio dice que no existe el pueblo. Bueno, entonces él debiera hablar de soberanía de individuos y no de soberanía popular. Carlos Peña Faride. Bueno, que no entendió nunca nada. Bueno, entonces lo que quiero decir es que aquí hay desencadenado un proceso que tiene problemas, a mi juicio, importantes pero menores al lado de lo que significa. El país en 2 años más va a haber derrotado, eliminado la Constitución de Jaime Guzmán, de Pinochet y la que tenemos actualmente, que es la misma pero con modificaciones importantes. Va a haber derrotado eso. Vamos a tener una nueva Constitución.
Y eso es un avance, pero enorme. Y esa Constitución va a ser decidida a través de un plebiscito. Error no poner que sea también con voto obligatorio el plebiscito de entrada. Pero no les va a quedar otra cosa después en la ley que sí asegurarlo. Segundo, va a ser sobre una doble opción. Congreso asamblea mixta, digamos, o convención mixta, en la cual al menos el 50% va a ser de elección ciudadana. Después me voy a pronunciar en las otras vueltas sobre el error de esa. Y la otra alternativa es una asamblea constituyente o convención ciudadana donde todos son elegidos. Hay omisiones importantes que las enuncio solamente. Una, lo del voto obligatorio debiera ser en las 3 elecciones. 2, no se fija paridad de género en las 2 asambleas constituyentes posibles. 3, no se fija participación de pueblos indígenas. 4, no se fija un mecanismo por el cual el proceso constituyente de Bachelet y los cabildos que organizó la Mesa de Unidad Social y todos los cabildos que hemos participado tengan alguna expresión o en ese mecanismo constitucional. Y eso hay que buscarlo. Todo eso es reparable. Incluso el 2/3. Porque si yo digo que tiene que haber régimen presidencial y no logro 2/3, y hay otro que dice que tiene que haber, y ahí estaría yo, que tiene que haber régimen parlamentario y no logra 2/3, ¿quiere decir que no hay régimen político? Va a tener que incluirse en el plebiscito ratificatorio. Y entonces eso, a mi juicio, es clave. Bueno, lo dejo acá. Gracias, profesor. Profesora Liliana Galdame. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación para participar en este foro. Perdónenme que hable en primer lugar, como académica, como profesora de la Universidad de Chile. He visto muchos foros con notables constitucionalistas y grandes fotos registrando estos acuerdos sin la presencia de mujeres en ninguna, ni siquiera de manera simbólica, de manera que me gusta esta mesa. Y me gusta que esta sea nuestra casa, la Universidad de Chile. Sobre los acuerdos, ¿no? sobre lo que se plantea ayer, voy a hablar, es una noticia en desarrollo, es una noticia reciente, pienso que todos estamos tomando posición sobre esta convocatoria. En lo personal, me parece que este es el camino. Podría haber otros caminos, pero parte de lo que vamos a discutir pasa por las mismas reglas, por entender que hay partes de lo que vamos a proponer que va a quedar fijado en el texto constitucional y hay aspectos que no van a quedar en ese texto constitucional. Es así. ¿Sí? ¿Más fuerte? Ya. Y solo quisiera comentarles una historia, más que una posición, como algo concreto sobre lo que va a ocurrir ahora, pero les voy a contar una historia que yo le cuento a los alumnos y que me parece muy iluminadora de lo que va a venir. Hace muchos años, no muchos años en realidad, en España se aprueba la ley de matrimonio igualitario en el año 2004 y en el texto de la Constitución aparece un artículo que dice que
el matrimonio, en la Constitución Española del 78, el matrimonio es un derecho del hombre y de la mujer por el cual se unen actual e indisolublemente, etc. El artículo está en la Constitución. Bien. En el año 2004, cuando el Partido Socialista presenta una ley que reconoce el matrimonio igualitario, se plantea la discusión sobre qué quiso decir el constituyente cuando puso en esta disposición la idea de que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Y el profesor Peces Barba dijo en su momento que cuando se redactó esa norma, él pensó en el año 78, más bien año 76, que esa disposición no fuera un candado, que esa disposición permitiera que en el futuro el legislador pudiera incluir la institución del matrimonio como una institución de acceso igualitario para todas las personas. Y saltaron los constituyentes que participaron de esa mesa diciendo, no, nosotros no quisimos decir eso. Pero el profesor Peces Barba dice, yo sé que no quisieron decir eso, pero yo sabía por qué esa disposición quedó explicada en esos términos, en ese proyecto. Y así se concretó. Cuando el tribunal examinó la constitucionalidad del matrimonio igualitario, el Tribunal Constitucional Español dijo, esto es compatible con la Constitución. Y eso es lo que yo quisiera para lo que viene. Hay aspectos de lo que nosotros esperamos que deben quedar en el texto constitucional que a lo mejor no van a quedar, pero que tengamos la amplitud para que la Constitución nunca más sea un candado, un techo, un cierre. Que la Constitución permita el debate democrático, respetando derechos, respetando la institucionalidad que la Constitución genera, pero que esta Constitución impida que volvamos a vivir situaciones tan críticas como las que hemos vivido. Y yo creo que este momento es un momento de responsabilidad, es un momento de serenidad y es un momento sobre todo para entender que vamos a iniciar una etapa de diálogo, que no asegura que lo que creemos y lo que esperamos esté en ese texto, pero que tengamos la amplitud para poder debatir democráticamente desde una perspectiva inclusiva, considerando el futuro y que esa Constitución permita ese cauce. El acuerdo de ayer, me parece, es una noticia histórica para nuestro país y quisiera, en lo personal, me tardé un poquito en pensar hasta dónde, uno convencerse de la propuesta que está planteada allí, pero yo creo que ese es el camino. Y ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y la energía de la que hablaba el profesor, la tenemos que volcar ahora con inteligencia, con conocimiento, en la formulación de esas reglas del juego que sean amplias, democráticas, pluralistas y respetuosas de la diversidad. Eso es lo que vamos a entrar. Nos vamos a entrar en un proceso que nos permita siempre llegar hasta donde nosotros queremos, pero al menos que la Constitución no sea el cierre, que la Constitución sea un cauce y que ese cauce no tenga diques, que ese cauce llegue simbólicamente al mar para los pueblos indígenas, para las diversidades sexuales, para las mujeres, para las minorías, para las mayorías, y yo apostaría por ese proceso. En lo personal, me parece que es una noticia histórica, que es un gran día para nuestro país y que la responsabilidad está ahora de nuevo en las personas que se han movilizado, en los que conocen, en los que conocemos de alguna manera la técnica constitucional y dejar estos conocimientos a servicio de la ciudadanía. Fue un acuerdo simbólico, amplio, histórico, ya digo, y espero que este sea un momento distinto del que vivimos con el plebiscito del 88. Estoy convencida de eso en la medida en que la Constitución del 80 no es en este minuto una camisa de fuerza. Esta Constitución que quise traer y que no voy a usar mucho tiempo es hoy en día una Constitución que está caduca. Es la Constitución del pasado. Y
no voy a decir más, solamente agradecer a todos y a todas por este momento histórico, por la oportunidad de tener una voz, por las muchas profesoras académicas de distintas disciplinas que hemos estado un poquito olvidadas en el último tiempo y que creo que tenemos un aporte y sobre todo una mirada de futuro que tenemos que también contribuir en este proceso. Eso. Muchas gracias. Gracias, profesora. Estamos, como contábamos, haciendo una primera ronda porque hay mucho interés, ¿no?, en tener apreciaciones sobre esto que fue titulado esta madrugada como Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Le vamos a dar la palabra ahora a Isidro Parragués. Hola, gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación como parte de los trabajadores a honorarios de la universidad. Me parece que si hay un sector que, entre otras cosas, hace carne, ¿no?, toda esta situación de precariedad de la vida que ha denunciado las movilizaciones sociales, son en general los trabajadores a honorarios. Quiero tomarme solo unos segundos para una nota personal, sin querer abusar del tiempo de nadie. Yo mientras fui estudiante de esta universidad, trabajé como 5 o 6 años en el programa Libre y Gratis de la Radio Universidad de Chile, y ahí entonces, una vez que me invitaron y que vi ayer, me alegró mucho que Patricio López condujera este espacio que para nosotros desde adentro de la radio ha significado un inmenso aporte en su dirección, así que lo agradezco y quería decirlo aquí antes de comenzar. Yo quiero partir resaltando una cosa y creo que vamos a estar de acuerdo en que el acuerdo, valga la redundancia, alcanzado es sí un aporte. Yo creo que eso no lo vamos a negar, con todas las dimensiones oscuras que puede también tener, algunas de las cuales voy a decir yo y supongo otras de las cuales hablaremos más adelante. Y digo que es un avance en el sentido de que hace un mes yo creo que ninguno de nosotros nos esperaba que hoy íbamos a estar en esta posición. Me parece que es un acuerdo que ha dejado también en una situación de retaguardia a la Universidad de Chile, que hasta hace 2 días estábamos votando si queríamos o no nueva constitución y la UDI ya afirmó que sí. Entonces, no sé, me parece un poco paradójico, pero en fin, son como funcionan también nuestros elefantes y tenemos nuestros propios tiempos. Y en ese sentido, la Asamblea Constituyente a mí me parece que, y es algo que he discutido, hemos conversado también con otros compañeros que están aquí o incluso sentados aquí adelante, que es un mecanismo que no solo funciona como como el mejor mecanismo para tener una nueva constitución, sino también un mecanismo que nos permite reencontrarnos. Y yo creo que reconstruir o intentar reconstruir eso que ha sido denunciado hace ya mucho tiempo, esa división entre la sociedad y la política, el espacio de la política institucional, pareciera ser que una asamblea constituyente, representativa, etcétera, puede ser un camino no solo para una nueva constitución o una buena nueva constitución, sino también para reconstruir justamente eso que parece haber sido perdido hace unos años. Hay una cuestión que queda abierta, que es el tema de justamente cómo va a ser esta asamblea constituyente. Aparentemente ya va a haber, o con 50% de parlamentarios y 50% de representantes electos directamente, o todos electos directamente, pero no sabemos cuál va a ser esa representatividad. Sabemos que va a ser electo en un sistema proporcional como el de los diputados, pero no tenemos idea que el número de asambleístas, no sabemos si va a haber paridad de género o no, no sabemos si van a haber cupos, por ejemplo, para pueblos indígenas, que son todas cosas que han sido sumamente discutidas en general en los cabildos que se han organizado aquí en la universidad, que han habido un montón. A mí me ha tocado participar en muchos, de distinto tipo, en distintos lugares, con distintos representantes, con distintos estamentos que han participado, etcétera, y fuera también. Y hay un montón de inquietudes que están ahí expresadas y que pareciera ser necesario que avanzaran y que tuvieran justamente una repercusión en aquello. En ese sentido yo decía que no me parece un avance y creo que puedo decir que es una situación que no pensábamos iba a suceder, al menos no en esta velocidad, pero sí, justamente están estos peros todavía que son cuestiones que tenemos que revisar. Y tengo la impresión que esto en todo caso no va a detener las manifestaciones sociales ni el movimiento que hay ahora. Y no solo es una impresión, sino que además en cierto sentido es un deseo. La conformación de esto va a requerir movilización social, va a requerir un pueblo organizado.
Y eso solamente, digamos, y la participación de aquello y su repercusión democrática, porque me parece que también hay ahí un germen de una democracia, ¿no? que está participando, que busca participar, solamente va a ser posible a partir de esa vía o manteniendo claramente algunos de esos canales. Bueno, espero que podamos seguir conversando este tema ahora justamente y en otros momentos. Tengo la impresión de que aún falta saber qué es lo que va a decir, voy a decirlo con esta palabra, Unidad Social ante este acuerdo. Nosotros como sindicato de trabajadores honorarios de la universidad somos parte también de Unidad Social, lo conocemos por dentro y tenemos por supuesto una serie de críticas a lo que pasa ahí, me imagino como todos, pero sin lugar a duda ha sido la organización que ha canalizado estas movilizaciones y por supuesto pareciera importante saber qué es lo que va a estar ahí. Sobre todo porque el modo en el cual se han creado estos pliegos de demandas o estas formas de combatir justamente esta precarización tienen que ver, por supuesto, tienen un trasfondo constitucional, pero hay muchas cosas que va a haber que trabajar desde ahí, ¿no? Me parece que esto hay que pensarlo también como un proceso y no solamente como el fin, un acuerdo firmado y ya está. Solo 3 cositas para terminar. Me parece que hay 3 elementos que no pueden estar fuera del proceso que se desencadenaría con este acuerdo, que son 3 frases que son muy simples: toda la verdad, toda la justicia y no a la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que esta universidad ha denunciado y que el Estado no solamente, o sea, no negó en la Comisión Interamericana, sino que lo trató de justificar a partir de contextos y otra serie de cosas. Gracias. Gracias, Isidro. Sí, yo estaba mirando acá, porque justo a esta hora iba a haber una conferencia de prensa de Unidad Social, así es que apenas tengamos eso vamos a aprovechar también de contarlo para complementar y responder a la pregunta que se hacía Isidro. Decano Ruiz-Tagle. Muchas gracias, Patricio. La verdad es que me alegra mucho estar aquí en este momento hablando de la Constitución. Bien, estar compartiendo este panel con destacadas académicas, con Manuel Antonio Garretón, con quien tengo mucho aprecio. Y hay muchas cuestiones que se plantean que me gustaría comentar. Primero, yo tengo la duda, Manuel Antonio, si lo que hemos vivido en verdad es una revuelta o una revolución, francamente. El criterio de Hannah Arendt, que está en el libro sobre la revolución, en verdad coincide de una manera muy acertada con lo que hemos vivido y no nos hemos dado cuenta quizás. Y justamente esa pregunta que le hace Luis XVI a su ministro sobre las revueltas y las revoluciones es atinado planteársela ahora. Me alegra también que Manuel Antonio hable de que del proceso que hemos vivido, él piensa que va a surgir una nueva república. Desde hace muchos años, por lo menos desde el 2006, que yo vengo hablando de la necesidad de terminar con la Quinta República, que es neoliberal y neopresidencialista, y de pasar a la Sexta República, que sea una república que tenga derechos económicos, sociales y culturales garantizados y que exprese un Estado social y democrático semejante al de los países europeos, y esa es la oportunidad que tenemos al frente. Me parece también que el acuerdo parlamentario logrado anoche es muy positivo. Yo lo apoyo. Yo no sé, pero a las 2:41 de la madrugada mandé un Twitter diciendo que apoyaba el acuerdo que había logrado el Parlamento, que la clase política había hecho un acto de reconocimiento de mea culpa en las palabras del senador Quintana, quizás no es suficiente, que además se planteaban opciones que eran alternativas, que requerían de resoluciones y cuestiones que hay que resolver más adelante, pero que básicamente correspondía a nuestra tradición constitucional en su mejor versión y que esperaba que los partidos y grupos políticos que no habían podido sumarse
se sumaran y se dieran las condiciones para que se agregaran. El acuerdo yo pienso que hay que respaldarlo. De hecho, en el programa que tiene la Facultad de Derecho, el día anterior, es decir, el día miércoles, que tuve una conversación con la exministra y profesora Paulina Veloso, dije que la situación delicada que tenía el país justificaba que el acuerdo al que llegara el Parlamento en esta materia era algo que había que respaldar, aunque no fuese 100% lo que uno quería, porque en estas materias y en las materias constitucionales y del derecho y de la organización política uno no puede ser maximalista, eso es irresponsable, eso es infantilismo político. Yo tengo muchas observaciones, yo leo ese acuerdo y lo veo con mil dificultades, pero no vamos a hablar sustancialmente de ella. Creo que a pesar de que estamos celebrando este momento constitucional, una de las cosas buenas del acuerdo es que es un proceso que va a requerir de muchas reformas parciales para llegar finalmente a una nueva constitución. El tema de los 2/3 que se ha planteado, me parece muy buena la idea de Manuel Antonio también, de que quizás en el plebiscito eso se resuelve y se resuelve como corresponde en un plebiscito ratificatorio. Eso se ha hecho muchas veces. La cuestión de la paridad, la cuestión de la representación de los grupos indígenas está pendiente. No está definida, en verdad, la Asamblea Constituyente, que como somos los chilenos en el acuerdo, no hemos hablado de ella, sino que hemos hablado de una convención constitucional, un jurel tipo Salmón, un asiento semicama, en fin, tantas veces en Chile le hemos puesto nombres distintos a las cosas que son, somos chilenos. Y por eso creo que tenemos que mirar con especial atención nuestra tradición constitucional para rescatar lo mejor que tenemos. Una cuestión sobre la cual me llama mucho la atención, que nada más voy a anunciar eso, pero yo lo veo como cualquier experto podría ver algo de su especialidad y llenarse de inquietudes. Es este comité técnico parlamentario que va a controlar y revisar el trabajo de la Asamblea Constituyente. Eso quiere decir que vamos a sustraer de la Asamblea Constituyente, para el caso que se instale, el control del Tribunal Calificador de Elecciones y del Tribunal Constitucional. Yo ya me siento expropiado. En fin, Liliana ya hizo el acto de decir que esto está caduco, también lo ando trayendo, en fin. Una buena parte de lo que enseño y de lo que me ha tocado, en fin, pensar, tiene que ver con esta Constitución, que reitero mi opinión, que no puede ser muy simpática quizás aquí, no es la Constitución de Pinochet, si el asunto es mucho peor. Es la Constitución de la Quinta República, que tiene un montón de defectos, y en nuestra Constitución es un espejo de nuestras debilidades, de la Quinta República neoliberal y presidencialista que tenemos que superar de manera pacífica. Si hay que tirarla a la basura, veamos si es que hay algo bueno en ella que podamos rescatar antes de quemarla en una pira. Yo digo, en fin, hay algunos artículos, el primero dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Vamos a tirar a la basura esa idea? Y hay otras normas que yo creo que conviene revisarlas. Y no digo que estemos amarrados por ese texto. Yo soy partidario, y eso que no estaba muy convencido, lo digo, de hacer un proceso sobre la base del concepto de la hoja en blanco. Creo que eso es una buena idea. Lo dijo el presidente Lagos, para que vean ustedes, hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. Y ese proceso no significa que si es hoja en blanco
vamos a estar permanentemente con el cerebro en blanco o con las emociones en blanco. Tenemos una historia, cada uno de nosotros, nuestro país tiene una historia, tiene constituciones, instituciones que han funcionado y que podemos mejorar. No creo además que las constituciones solucionen todos los problemas sociales. Hay problemas de pobreza, de desigualdad, de terrorismo, de apatía. Aquí hemos escuchado que quizás las movilizaciones sociales y la violencia, que es preocupante, y los saqueos y los incendios no van a disminuir, no van a terminar. Sería una pena, lo digo derechamente, sería una pena. Y aquí hay un punto en el que discrepo de Manuel Antonio. No han sido solo las movilizaciones las que han provocado este cambio de época en nuestro país. Hay un trabajo también tuyo, Manuel Antonio, de haber estudiado y criticado el sistema y haber tratado una y otra vez por los medios institucionales de proponer soluciones en la que la Universidad de Chile ha sido un buque insignia, y yo me siento parte de eso, y que se remonta incluso a la dictadura, a los últimos años de dictadura. Y yo, con todos los defectos que tenemos, lo vuelvo a decir aquí, me siento orgulloso de la jornada del 5 de octubre de 1988, aunque hayamos construido un Frankenstein. Lo digo con dolor porque hemos sido incapaces de construir algo mejor. Y digo eso para que no nos pasemos películas hoy día de que vamos a ser tanto mejores, que va a surgir una especie de alienígenas, como pensaba alguien, alguien que era muy cercano al presidente, pensaba que habían alienígenas en Chile, alienígenas constituyentes. No, van a ser los mismos, personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes, en una forma parecida a lo que fue el proceso anterior, y ojalá mucho mejor construyan la Sexta República Chilena. Muchas gracias. Gracias, decano. Vamos a darle la palabra a Alejandra Araya. Alejandra. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Hay tanto que decir. Voy a tratar de ordenar un poco por dónde partir. Lo primero, condenar enfáticamente la acción de Carabineros en Villa Alemana, con los niños de Villa Alemana. Espantoso. Eso enluta a este gobierno y lo encapucha como verdugo letal. Condena total a la violación a los derechos humanos, sobre todo de los niños y niñas, que es impresentable. Diciendo esto, creo que, y poner un poco una nota de cautela, el acuerdo, ¿cierto?, en el que todos estamos prácticamente insomnes, esperando el anuncio en la madrugada, creo que es parte también de este estado de crueldad en el que hemos vivido, en el que se nos manipula, en el que se nos presiona psicológicamente, a ese punto, es decir, se nos hace esperar, por ejemplo, casi media hora, una hora, un anuncio presidencial con terror, ¿verdad?, de saber si iba a haber estado de emergencia y iban a salir los militares, y ayer hasta las 3 de la mañana prácticamente para saber si esa llamada clase política estaba dispuesta o no estaba dispuesta a hacer un cambio real. Yo creo que este anuncio es un pie en la puerta. Hay que meterlo a fondo el pie para que la puerta se abra, ¿sí? Pero es un pie en la puerta. Y es un pie en la puerta porque hace 2 años, efectivamente, cuando se hizo el proceso en el gobierno de Michelle Bachelet, y nosotros montamos aquí en la Sala Museo la exposición Momento Constituyente, del pueblo a la ciudadanía, y decíamos que estábamos en ese momento, nos perdimos la gran oportunidad de hacer esta transformación constitucional en paz real. Hoy en día esta constitución es una alternativa política luego de que el propio presidente de la República declarara la guerra, ¿sí? Por lo tanto, es una constitución que vuelve a repetir la historia de Chile, en que estas cartas llamadas fundamentales son los pactos de cierre de las guerras civiles, pactos de los vencedores, ¿verdad?, y pactos de no agresión para controlar el conflicto. Por lo tanto, a mí ahí la alegría se me acaba un poco, porque habría esperado que lo hubiésemos podido hacer en paz hace 2 años atrás o mucho antes. Entonces, pongámoslo ahí en perspectiva histórica, dado que la palabra historia se manosea tanto, ¿verdad? Todos quieren pasar a la historia, todos quieren tener momentos históricos, ¿verdad? Pero la historia no se planifica, así que ninguno de nosotros sabe si realmente va a pasar o no va a pasar a la historia, ¿no?
En ese sentido también decir que estamos recién cumpliendo 50 años desde que el voto o el sufragio universal es efectivamente universal, en que alfabetos y analfabetos, ¿verdad?, sordos, mudos, personas con capacidades diferentes, hombres y mujeres, ¿verdad?, vamos a poder ejercer el derecho al voto realmente. Las mujeres, ¿verdad?, no hemos alcanzado a cumplir 50 años de poder ejercer el voto. Por lo tanto, ¿cierto?, también poner en perspectiva la real democracia en la que hemos vivido, ¿no?, desde, ¿cierto?, la caída de la dictadura cívica-militar. Entonces creo que este sí es un momento histórico en ese sentido, en el que tenemos la efectiva posibilidad de participar todos de manera real, sobre todo que hoy en día los índices de analfabetismo son mucho menores que los que teníamos hace 100 años con la Constitución del 25, en que hay otras maneras de participar, ¿cierto?, en que hay otras lenguas. Recuerden que el lenguaje no es un lenguaje de sordos, es una lengua, ¿no?, específica. Y por lo tanto aquí hay varias cosas sobre las cuales deberíamos partir hablando con una constitución en la hoja en blanco. En primer lugar, que tiene que ser una constitución feminista o no será, ¿no? Eso porque la república masculina es lo que debe en el fondo transformarse, ¿sí? Yo conozco bastante cercano a Andrés Bello, que está aquí a nuestras espaldas, y creo que muchos abogados nos dijeron cuando discutíamos sobre el momento constituyente que la Constitución no era tan difícil cambiarla, y parece que es así, pero el Código Civil no era tan fácil cambiarlo. Por lo tanto, paralelo a la transformación de la Constitución hay que cambiar el Código Civil, que regula la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí?, y que todos los derechos a los bienes de la tierra se regulan por el Código Civil. Entonces vamos a tener que ir paralelo, y don Andrés, que ha esperado pacientemente más de un siglo, ¿no?, quizás baje ahora aquí, ¿no?, ya está sentado, pero quizás tenga que bajar un poco más. Entonces, esa Constitución tiene que ser plurinacional, ¿no?, evidente, ¿sí? Tiene que ser también, ¿cierto?, una Constitución. Recuerden que las Constituciones pueden ser escritas o no. Y hay países que tienen constituciones y otros no. O sea, lo interesante de nuestro proceso es que hemos hecho de la Constitución un actor social, que la salida que hemos propuesto a todos los problemas ha sido la Constitución. Eso no es en todos los países, ¿sí? Entonces eso es interesante, porque incluso, ¿verdad?, en los inicios del siglo XIX, en 1823, la propuesta era que la calle Estado se llamara la calle de la Constitución y se construyera un monumento. Finalmente quedó en calle Estado, ¿no? Pero la Constitución, ¿cierto?, ha significado para nosotros una carta que deberíamos llamar la Carta Madre, ¿no?, y no Constitución. Y esa Carta Madre tendría que ser radicalmente a lo que se pensó, sin desconocer los esfuerzos de todas las generaciones anteriores hasta ahora. Porque aquí, y lo último que quisiera decir, la inflexión es el 2000, o sea, estamos en 2010, recuerden, es el bicentenario de la República, hubo muchos debates, ¿cierto? Fue la inflexión en que, bueno, Michelle Bachelet no fue quien, ¿cierto?, encabezó los festejos llamados del bicentenario, fue el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es sintomático, ¿cierto? Tenemos el terremoto del 2010, tenemos los movimientos por la educación, ¿cierto?, del 2011, que por supuesto tenía sus precedentes en el 2006. Son esas generaciones las que lideran, ¿sí? Yo en ese sentido, yo soy nacida en 1972, soy upelienta, ¿no?, completamente. Además nací un 19 de noviembre, el mismo día de la universidad. Y por lo tanto yo me siento abuela en el sentido de que pongo a disposición todo lo que soy y lo que tengo a esta transformación, pero claramente no puedo pontificar. Creo que también es momento de dejar la gerontocracia, ¿no? O sea, evidentemente en los movimientos de revolución de independencia eran todos jóvenes, imberbes dirían hoy. Por lo tanto, hay que ser humildes, ¿cierto?, y tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de controlar esa violencia que es delincuencial, por supuesto, que no es de ahora, y tenemos que, por supuesto, pronunciarnos en esa Constitución sobre el lugar de las Fuerzas Armadas en nuestra democracia. O sea, claramente, lo que ahora tenemos no corresponde, ¿cierto?, son violadores sistemáticos de los derechos humanos por ley. Y por lo tanto, ¿cierto?, esa Constitución tiene que hacerlo. Tenemos, por lo tanto, una inflexión que efectivamente es histórica en ese sentido, es un cambio radical. Las revoluciones cambian en el tiempo, lo que estamos viendo en la prensa en realidad es la exacerbación de un miedo largo que los historiadores han definido como el gran pánico, que es el miedo a la multitud, el miedo al pueblo, el miedo a la muchedumbre,
¿cierto? En el inconsciente el temor al fuego, el temor a la caída de los símbolos, ¿no? Sí, posiblemente es una revolución, pero de un nuevo signo con prácticas políticas que la mayoría de la clase política no quiere ver ni legitimar como reales prácticas políticas y obliga en la infantilización de la ciudadanía a usar el recurso de la rabia y de la furia como el niño cuando no se lo deja hablar. Por lo tanto, es una responsabilidad social que estemos en el escenario en el que estamos y que uno vea repetidamente en las redes sociales videos en los cuales hay 10 carabineros de fuerzas especiales sin capacidad de controlar el más mínimo saqueo. O sea, eso es impresentable, ¿no? Y vamos a invertir más recursos en eso. Por lo tanto, también creo que en este proceso, junto con la Constitución, el Código Civil, hay que revisar el presupuesto, por supuesto, de la Nación, quitarle los fondos a las Fuerzas Armadas para poder generar las reformas que necesitamos y claramente pensar en si necesitamos ejército y si los hombres están dispuestos a seguir en esta lógica de la guerra. Las feministas no. Gracias, profesora Alejandra Araya. Profesor Francisco Soto. Bueno, yo quisiera sumarme a las reflexiones que hablan de la dimensión histórica de este acuerdo y sorprendente. Pero antes de eso, quisiera referirme a un comentario que nosotros como Universidad de Chile estamos llegando tarde a este acuerdo. Yo no creo eso. O sea, si ustedes se remontan al inicio del proceso de discusión, aquí estaba sesionando el Consejo de Observadores, nosotros capacitamos a los facilitadores, nosotros venimos estudiando los diálogos ciudadanos hace 3 años, estamos en los colegios, ¿cómo se llama?, en los cabildos, dando educación cívica. El rector el lunes va a lanzar un libro que yo escribí con mis ayudantes, producto de este proceso de discusión y de capacitación, que se llama La Constitución al Debate, y sale justo en este contexto, ya se agotó. Así que, pero yo tengo la impresión de que en la misma facultad estamos haciendo un cabildo que no solamente pretende hacer una declaración, sino revisar la Constitución, tomar todos los proyectos que se han presentado, analizar de nuevo el material de los ELA y las propuestas constitucionales que se vienen sucediendo. Entonces yo no me siento llegando tarde a esto y creo que es una expresión que a lo mejor puede ser superestructural en definiciones, pero las facultades y los trabajos que se están haciendo están en pleno en el debate y poniendo la cara al momento que vive el país. Por otra parte, a mí me gustaría tocar un tema que no se ha tocado, que a lo mejor no es el tema más sexy ni que va a sacar más aplausos, pero que yo creo que evidencia el momento histórico que estamos viviendo, que es el tema de la cocina que se vivió esta última semana. A mí me tocó, de alguna manera, participar en la cocina y tan sorprendente como los sucesos que se han venido sucediendo en las calles, esto también tiene dimensiones sorprendentes que es bueno que ustedes sepan. En un primer momento la derecha se abrió el tema de nueva constitución a regañadientes y defendió la tesis de lo que llamó Congreso Constituyente, que no tiene por dónde ser Congreso Constituyente porque pretendían que los mismos parlamentarios, sin una atribución y sin una elección, definieran la nueva constitución. Básicamente porque ellos no querían ir a una elección, porque se consideran en su momento más bajo. Yo creo que este momento más bajo en realidad es de la clase política, no solamente de la derecha. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta que están mucho más estructurados que los demás. Y que, por ejemplo, nosotros con la facultad estamos haciendo una encuesta en la página del Senado Constitucional y cuando hablan, por ejemplo, de soberanía nacional, la mayoría de los votantes están de acuerdo a mantener la Constitución del 80 y no avanzar a ideas más progresistas de soberanía. Entonces, este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por salir a la calle y educar es un esfuerzo que lo vamos a tener que redoblar y colocarlo como primera prioridad. Bueno, entonces, eso la derecha no lo vio y se desordenó y avanzó al otro día a la convención 50-50, abrieron mesas de negociación y muchos de los temas que preocupan, como la participación, ahí se habló
y no quedó en el acuerdo simplemente porque el acuerdo se concentró en algunos tópicos, pero yo creo que son temas que se van a ir sucediendo y que usted planteó muy adecuadamente. Y lo más sorprendente, y no quiero agotar, es que llegan a este acuerdo divididos. Hoy día, y es bueno que ustedes sepan, hay una derecha que no quiere nueva constitución y que va a ir al plebiscito diciendo eso, y otra derecha que va a apostar por la convención, y yo creo que finalmente eso es un desastre para ellos. Y si queremos una constitución que defienda a todas las posiciones, esta idea de los 2/3 a mí también me parece bastante sensata, porque va a permitir generar acuerdos racionales y no que esta constitución sea la victoria del otro lado, digamos. Y lo más sorprendente de todo es que toda la oposición, que hasta el momento estaba haciendo el loco, firma y lo define antes de la cocina, que van a optar por un plebiscito y por una asamblea constituyente. Y eso lo defienden hasta el final. Y yo, la verdad, que he venido siguiendo a los personajes, eso me sorprendió mucho. Entonces, bueno, yo creo que es bueno darse cuenta de eso y que nosotros tenemos un rol en esta conversación, y es justamente el rol de darle consistencia a esto. Y eso no va a ser fácil. Gracias, profesor. Sí, les queremos recordar que en una parte de este debate es importante incorporar sus dudas, sus apreciaciones también. Así es que hay unas hojas que están circulando para que ustedes puedan hacer preguntas. Vamos a seleccionar algunas al final y las vamos a incorporar a esta conversación. Vamos a darle la palabra a Millaray Guaquimilla. Aló. Marri Pulamien, Marri Compuché, Iche Millaray Guaquimilla Piquén, está senadora universitaria por la Facultad de Derecho. Creo que es importante hablar también de cara a la ciudadanía, no solamente hacer un saludo a la bandera de la posición que hoy toman los partidos políticos, que me parece sensata, de racionalidad política y social, y que lo que sorprende en realidad, como comentaba la profesora Alejandra, es la insensatez y la irracionalidad que se han vivido los últimos años. Creo que es importante hablar de experiencias históricas y también me hace mucho sentido lo que plantea el profesor Soto cuando comenta que la derecha más dura, por decirlo así, dentro de estos acuerdos, planteaba algo que ni siquiera alcanza el estatus de un Congreso Constituyente. Y es que esto no es una experiencia que, como decían en la televisión o los políticos decían, nadie vio venir, porque la verdad es que sí se vio venir, se ve venir hace muchos años. De hecho, es más, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile y su programa de gobernabilidad democrática, en 2015 sacaba un estudio sobre los distintos mecanismos que se han llevado en el mundo para los procesos constituyentes, y una de las conclusiones de este análisis es que, por ejemplo, el Congreso Constituyente o las comisiones de expertos son más bien mecanismos que toman los países que tienen repúblicas más bien semidemocráticas o directamente autoritarias. Entonces, también me cabe la pregunta, cuando se habla, por ejemplo, de estos resquemores sobre los acuerdos moderados o quién ganaría en esta Asamblea Constituyente o Convención Constituyente Mixta, me parece que también es necesario hablar que en Chile vivimos en una postdictadura, no vivimos en la democracia. La transición a la democracia ha durado 30 años y hoy día es donde se abre la posibilidad de, como decían los profesores, lograr que la constitución de la dictadura, que consagró un sistema neoliberal, sea caduca. Recién hoy se abre esa posibilidad democrática. Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿qué significaría el triunfo del otro lado? ¿Quién es el otro lado? ¿El otro lado es la democracia? ¿Le tenemos miedo a la democracia? Yo creo que no debemos tenerle miedo a la democracia, que hoy día cuando se habla de mantener los 2/3, y esto también quizás puede ser parte de la conversación del futuro de los anales sobre la discusión que se dio dentro del ex Congreso, tengo entendido que también el Frente Amplio planteó los 3/5 en vez de los 2/3. Y yo me pregunto, ¿realmente el 66% vale lo mismo que el 33% en una asamblea constituyente o en una convención constituyente? ¿Vale lo mismo? ¿Tenemos que aceptar ese veto de la minoría?
¿Y por qué? ¿Por qué me lo pregunto? Porque lo que hoy día tenemos también es una constitución política que lo que queremos refrendar hoy, en realidad lo que queremos cambiar hoy, es un sistema que está consagrado en una carta magna que es pétrea, que de hecho hoy día sería un cambio constituyente originario, porque no tenemos métodos vinculantes para que la ciudadanía, a través de iniciativas populares o otras herramientas, pueda cambiar esta constitución. Es una constitución que en términos económicos no permite que se desarrolle ningún otro sistema económico. ¿Queremos una constitución de las mismas características? Yo creo que no, que eso es precisamente lo que la ciudadanía ha impulsado durante estos últimos días, es decir, hacer un cambio al sistema económico. Por otro lado, y también iniciaba mi locución saludando a Mapuzungún, y me pregunto realmente, bajo los mecanismos que hoy día se han propuesto en este acuerdo, que por supuesto, y estoy de acuerdo, es un avance, y como decían, es un pie en la puerta, porque me imagino que de aquí a que ocurra el plebiscito, las organizaciones sociales, al igual que Unidad Social, van a impulsar que esto avance y se democratice aún más, porque la verdad es que en una asamblea o convención constituyente donde el 66% se impone al 33%, me cabe la duda razonable si los pueblos indígenas, las disidencias sexuales, las feministas vamos a ser incluidas dentro de esos acuerdos. No estarán los mismos grupos que hoy día, por ejemplo, se oponen a la Asamblea Constituyente, nos van a votar por la nueva Constitución impidiendo estos acuerdos. ¿A qué nos referimos con una Constitución moderada? Yo creo que esas son preguntas que hoy día tienen que abrirse a la ciudadanía y no solamente hacer un saludo a los partidos políticos por haber alcanzado la racionalidad política que su cargo y la dignidad de su cargo les merecía. Por otro lado, creo que es importante, y también por esto hablo de la racionalidad política, entender que hay varias trabas. La traba de los 2/3, de hecho hoy día el ministro de Hacienda, y eso para mí es una señal de alerta, le hacía un guiño a la inversión extranjera diciendo esta va a ser una constitución moderada, sigan trayendo sus inversiones. Evidentemente hay grupos políticos, sobre todo del gobierno, que hoy día apoyan este acuerdo, que no quieren que la nueva constitución cambie cuestiones fundamentales que hoy día están. Podemos partir de una hoja en blanco, pero cuáles van a ser los resultados es algo que hay que evaluar a futuro. En ese sentido, yo creo que, y nuevamente de cara a las organizaciones sociales y la ciudadanía, es bastante preocupante que el grupo Unidad Social, que convocó a los cabildos constituyentes, que de alguna manera inician este momento constituyente en la ciudadanía, no haya sido consultado ni invitado a esta cocina. Yo creo que evidentemente es algo que es difícil que se genere, pero a mí me preocupa porque la legitimidad de una constitución no puede estar en entredicho, por decirlo así, ad hoc, antes de su discusión. En este proceso creo que todos somos parte, creo que nadie se puede sentir ajeno, creo que todos hemos estado tanto en las calles como también en las organizaciones sociales y por lo tanto es un triunfo no solamente de quienes pactaron este acuerdo, es un triunfo de la ciudadanía en su complejidad que hoy día se ha manifestado y por lo mismo me parece que hoy día cuando nosotros digamos, vamos a hacer una asamblea constituyente, porque no lo digo yo creo que lo dice la ciudadanía en las calles, que lo van a decir también hoy día y los días que vengan, y gane la asamblea constituyente, podamos también darle una legitimidad. Siento que mucho se ha caricaturizado la postura de asamblea constituyente, como mencionaba, hasta el programa de Naciones Unidas plantea que las sociedades democráticas, de hecho entre 2010 y 2015, cuando fue promulgado este estudio, tiene una tendencia a la asamblea constituyente o incluso a las convenciones mixtas, que es una de las propuestas. Quiero decir que en general se plantea como que solo Latinoamérica ha implementado estos procesos y mucho se caricaturiza en la televisión con respecto, por ejemplo, a las asambleas constituyentes de Venezuela o de Bolivia, pero también lo han hecho Italia, lo han hecho Portugal, lo ha hecho Islandia hace muy poco, en 2018. Entonces es necesario que nosotros también planteemos el debate con altura de miras, entendiendo que hoy día no hay que tenerle miedo a la ciudadanía y que precisamente cuando hablamos de constitución tiene que ver con un movimiento que cuando garantiza los derechos fundamentales habla de un componente humanitario, una confianza en la humanidad, en la ciudadanía, en proteger sus derechos. Entonces hoy día yo creo que uno de los mayores derechos es entender que la soberanía reside en la nación y que eso, como decía Andrés Bello, donde todas las verdades se toquen, realmente sea un verbo y no solamente una cita. Eso. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bueno, efectivamente una de las dudas que han surgido en la mañana tiene que ver con la interpretación sobre el punto de los quórums, ¿no? Y yo creo que sería bueno tratar de explicarlo y saber también cuáles son las apreciaciones que existen en este panel. Quería pedirle al decano Pablo Ristales si pudiera darnos su apreciación sobre el punto. Yo preferiría pasar, pero en fin.
Lo que pasa es que no está claro. La Constitución actual tiene distintos tipos de quórum. La Constitución caduca, como ya he escuchado. Tiene 3/5 para algunos capítulos y 2/3 para otros. ¿Ya? Por ejemplo, el capítulo que tiene un reconocimiento y garantía de los derechos de las personas requiere 2/3 para ser modificado. Y otros capítulos que son menos importantes pueden ser modificados con 3/5. Un primer punto sería decir, como una objeción, bueno, es que subimos el quórum de tal manera que, la verdad, la regla de 3/5, que nos era favorable en algunas partes de la Constitución, y no está claro además en la Constitución que tenemos, qué pasa con los capítulos, qué quórum tienen los capítulos que no están en la Constitución, capítulos nuevos. Por ejemplo, cuando se agregó el capítulo del Ministerio Público para la reforma procesal penal, se lo aprobó con 3/5, no con 2/3. Entonces uno podría tener la duda de decir, bueno, nos amarramos con 2/3, cuando en verdad teníamos una parte importante de la Constitución que era 3/5. Primera pregunta. Yo no tengo una resolución, esa es una decisión política. Yo creo que se puede justificar esa decisión con 2 argumentos. Uno, por lo menos como yo entiendo la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, la regla de la mayoría. La democracia es el gobierno de la mayoría y el respeto de los derechos fundamentales de todos, mayorías y minorías, y la participación e inclusión de las minorías. O sea, son 3 componentes. Si son 3 componentes, entonces, la democracia requiere de una protección de los grupos que son minoritarios. ¿Cómo se protegen esos grupos en el proceso legislativo? Estableciendo reglas de supermayorías. En Chile el problema, sí, es que el sistema político empata el poder de la mayoría con el de la minoría. Lo ha hecho igual, por distintas razones. Y eso ya no es esta concepción de la democracia que le da una posibilidad a las minorías de proteger sus derechos. Sería que la mayoría gobierna igual que la minoría. Y eso es lo que hemos tenido en Chile. Ese es un problema. Entonces, en esta cuestión, en verdad, hay una especie de archipiélago de cuestiones que se plantean. Ahora, me gusta mucho la solución que da Manuel Antonio, decir, sí, los 2/3 son un problema, y un problema altísimo. Ahora, ojo, la Constitución norteamericana, la sudafricana, la española, muchas constituciones decentes tienen 2/3 para ser modificadas. Esto no es un engendro pinochetista, digámoslo así. Pero la solución de Manuel Antonio es decir, cuidado porque resulta que podremos someter a plebiscito las cuestiones en las que no hay acuerdo, me parece una muy buena solución jurídica y política que ojalá terminara de convencer a la Mesa de Unidad, al Partido Comunista, a los demás partidos, de tener algún compromiso con este acuerdo. No digo que sean parte igual, yo entiendo la posición puede ser distinta, pero validar este acuerdo para que tengamos en verdad un sistema político en que todos los grupos relevantes en Chile puedan sentirse identificados con nuestra nueva Sexta República. Gracias. Gracias, decano. Quería hacerle la misma pregunta al profesor Francisco Soto. Bueno, yo creo que ese compromiso hay que evaluarlo técnicamente. ¿Puede comprometer los poderes constituidos a un poder constituyente? ¿Pueden los poderes constituidos comprometer al poder constituyente? Esto era una pregunta que me decía el ministro Izaguirre y el ministro Valdés cuando estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, hay que ponerle 2/3 a todo, porque si no, ¿cómo vamos a controlar a la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es la Asamblea Constituyente. Y ella define sus reglas. Si usted revisa todas las constituciones que regulan la Asamblea Constituyente, dice ese principio. Entonces me parece que si la fórmula es esa Asamblea Constituyente, es muy difícil amarrarla de antemano.
No obstante, yo soy partidario justamente que la Asamblea Constituyente no sea un espacio de imposición de uno sobre otro y que obviamente los acuerdos deberían ser un acuerdo mayoritario o supramayoritario. Pero a mí me parece que este acuerdo no sé si tiene atribución para hacerse, a mí, en mi opinión. Sí. Profesor Garretón, usted quería hablar sobre el tema. Sí, Sí, mire, yo creo, yo estaría porque la Asamblea Constituyente fija sus reglas. Si eso, que debiera haber sido así, habría significado que no habría ningún acuerdo y que no se desencadenaba este proceso. Eso está claro y, por lo tanto, alguna fórmula había que poner que diera garantías a todos. Hago ver que si la Asamblea, digamos, si se acordara o el acuerdo hubiera sido que la Asamblea Constituyente, cualquiera de las dos fórmulas, define los quórum, o que se hubiera dicho que será por simple mayoría, yo me temo que en una situación, en un año más o algo así, en la cual aparece un asesino en serie, alguien proponga que la Constitución decrete la pena de muerte y que pueda haber una mayoría que lo apruebe. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando uno dice no hay ningún tipo de quórum, está pensando que la gente va a votar por lo que uno cree. Pero a mí no me gustaría que por una simple mayoría la Asamblea Constituyente dejara fuera el tema, por ejemplo, de la propiedad del Estado sobre los recursos naturales. Puede pasar, podría pasar. Ahora, si quieren que la propiedad siga siendo lo que es hoy, van a tener que tener 2/3 y no los van a tener. Entonces, hay que mirar las cosas por los dos lados, pero hay que buscar una solución al tema de ¿y qué pasa si no hay acuerdo en ciertos temas? Ayer se dijo eso. Y una de las cosas una de las alternativas es que entonces eso no figura en la Constitución. Yo creo que esa es una solución parcial. Era bueno decir, mira, dado que no estamos de acuerdo en esto, no lo pongamos. Pero en algún momento sí va a haber que poner ¿qué pasa si no hay 2/3? Y un tema, por ejemplo, yo ponía el caso del régimen, no hay 2/3 para régimen presidencial o para régimen parlamentario. Quiere decir que el país queda sin ningún régimen, porque no vamos a partir de la Constitución actual, eso es básico. Por lo tanto, yo pongo régimen parlamentario. Contra la tradición chilena, no me importa, yo pongo esto. Y el otro pone régimen presidencial. No se llega a acuerdo. Entonces, ninguno tiene los 2/3. Entonces yo creo que eso tiene que volver al soberano. Tiene que volver al soberano, que es esa resolución obvia que es vía un plebiscito. Y por lo tanto, el plebiscito ratificatorio y cómo se resuelven estos problemas va a quedar a cargo de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica, Pablo, perdona, no es para después, es solamente, claro, pero es solamente para los proyectos de ley de reforma constitucional. No, eso dice claramente eso. Los partidos que suscriben el presente acuerdo serán constitucionales, se abarcará la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. Luego no se puede meter en ninguna otra cosa. Bueno, pero es que precisamente, si yo digo entonces, me va a comer el león de todas maneras, yo digo, por supuesto que alguien apuesta a poner una trampa. Pero entonces ahí donde está la capacidad de movilización que se mantenga para focalizada no solo a la agenda social, sino focalizada también
en velar que esto, las cosas que están poco claras, sí se resuelvan de manera que la gente quiere. Entonces, eso es lo que a mí me parece perfectamente posible. Pero esto no habría sido posible sin desacuerdo. Entonces, yo insisto, es a partir de esto que hay muchas cosas que se pueden avanzar sin torcer el espíritu que aquí está, simplemente expresando que la mayoría está por tal o cual posición. Sí, bueno, durante esta mañana también escuchaba la pregunta respecto a qué hacemos ahora, ¿no? Ha habido mucha gente que ha estado movilizada durante estas semanas, ha habido marchas multitudinarias y la pregunta es, ahora que se encontró un cauce, ¿no? para estas movilizaciones, ¿cuál es el rol del movimiento social o cómo debería expresarse de aquí en adelante la movilización? Yo se lo quería preguntar a la senadora Guaquimilla. Yo creo que hay un rol importante en la educación popular. De hecho, es algo en lo que creo que también debemos sentirnos orgullosos como comunidad de la Universidad de Chile, porque al menos la fecha, alrededor de una semana después de iniciado las movilizaciones, levantó una coordinadora por la Asamblea Constituyente, la cual tiene alrededor de 1000 voluntarios, estudiantes, 1000. Estamos divididos por distritos en la región metropolitana y realizamos talleres a distintas organizaciones sociales, juntas de vecinos, en realidad como todo lo que pueda ser considerado grupos intermedios de la sociedad y también unidades vecinales que hoy día se levantan. Y a través de este espacio, por ejemplo, hemos convocado a simulacros de Asamblea Constituyente. Hicimos uno en el Parque San Borja, al que, convocado de un día al otro, llegaron 800 personas, en realidad más de 800 personas. Yo creo que hoy día hay un ánimo, realmente vivimos un momento constituyente que empezó incluso antes de que los partidos políticos lo determinaran, y creo que en ese sentido la labor de las organizaciones sociales, del movimiento social y también de las instituciones públicas es colaborar a que hoy día la ciudadanía esté preparada de la mejor manera para poder llevar adelante este proceso. Y el rol de los académicos, profesora Galdames. Gracias. Sin embargo, quiero hablar del quórum porque... Bueno. Adelante, por favor. También. Perdón lo que voy a decir, pero lo que yo he visto en los foros es que en general, como los temas pesados, así complejos, políticos, las cocinas, son de hombres. Entonces, estos temas, como los quórum, es como que las mujeres no, que hablen de cuotas, de paridad. Perdón, pero es lo que, aprovecho el micrófono, pero que lo he sentido así. De hecho, había una foto preciosa ayer de los presidentes de partidos, hombre, negociando el futuro de la patria. No había ni una mujer. No. No es este el caso, profesora. No, en la foto que tengo yo, no. No sé. Bueno, yo la verdad que tengo una duda sobre los quórum. El numeral 6 yo no lo entiendo en el acuerdo porque dice que el órgano constituyente debe aprobar las normas y reglamentos de votación de las mismas por un quórum de los 2/3 de los miembros en ejercicio. Pero entiendo que esos 2/3 es para acordar la forma en que va a funcionar esa convención, mixta o totalmente elegida. Pero no lo sé. Yo no entiendo así. No somos abogados, abogadas. O sea, la interpretación aquí es un tema, no es prima, es esencial. El órgano constituyente debe aprobar las normas y el reglamento de votación. Las normas y el reglamento de votación por 2/3. Es decir, cómo va a sesionar, cuáles son los quórum que se pueden exigir para acordar determinados aspectos, si acaso el capítulo primero tiene un quórum reforzado y el de reforma constitucional no. Entonces, esta historia está por escribir todavía. Yo creo que hay que ver cómo se concreta exactamente el sentido y alcance. Como decían mis profesores, hay que distinguir el sentido y alcance, todas esas cosas. Hay que ver el sentido del numeral 6. Y sobre la pregunta que es sobre el rol de la academia, ¿no? en el proceso, yo creo que es importante, pero yo creo que es importante también que uno pueda, a mí me gustaría como hacer una distinción entre el rol que puedo tener como académica, como profesora, y el rol que puedo tener como activista o como convencida de unos determinados contenidos. Y a mí me gustaría, en ciertos aspectos, introducir esa distinción. Una cosa es lo que yo creo, como
Y otra cosa es lo que me gustaría compartir y poner a disposición de la ciudadanía, de las personas sobre, yo qué sé, por ejemplo, medio ambiente. ¿Es bueno incluir el agua como un bien nacional de uso público? Porque el agua va a ser un tema que hay que ver cómo se va a abordar, porque ese es un tema importantísimo. Y entonces prefiero decir las consecuencias y yo tengo mi opinión, la diré, pero es mi opinión. Me gustaría poner dentro de lo posible las opciones en los distintos espacios donde uno participe para mostrar el conocimiento que se ha creado para plantear que las opciones son 1, 2 o 3 o la que sea. Uno siempre defiende un poco lo que cree, pero sobre todo me gustaría mostrar la diversidad de opciones y las consecuencias que eso podría tener. Gracias, profesora. Bueno, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que han llegado. Hay una que es interesante, porque nos recuerda que fueron los estudiantes secundarios los primeros en movilizarse. Y al hacer ese recuerdo, se plantea también que debería ser natural que ellos pudieran participar de este proceso, pero formalmente, según la legislación chilena, no son mayores de edad. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidad existe de que los menores de 18 años puedan participar del plebiscito? Sí, yo quiero retomar lo que decía la senadora Guayquimilla sobre la práctica, ¿no? O sea, yo creo que todo este proceso tiene que ver con efectivamente ampliar la práctica política a más sectores de la sociedad, derribando por un lado los prejuicios de clase o los prejuicios, ¿cierto?, de los intelectuales al respecto, de que no habría capacidad política, ¿no?, para enfrentar una asamblea constituyente. Yo creo que tanto lo que ustedes han estado haciendo como distintas organizaciones sociales es muy importante estos ensayos, ¿no? Para poder ver en la práctica cómo resolver los quórum, o sea, efectivamente hacer política, que era algo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer, o que nos desinteresamos justamente por la crisis de confianza de la política representativa. Entonces yo creo que eso hay que seguir. O sea, se abrió ese espacio y hay que seguir por todos los medios, tanto en los ámbitos más institucionales como formación ciudadana, o cierto en todos los mecanismos que nosotros tengamos a disposición, con los cuadernillos pedagógicos, por ejemplo, con cartillas, en fin, o sea, hay que, tal como se hizo en el momento como inaugural de los cabildos en el siglo XIX, o sea, se tuvo que hacer panfletos, se inventaron los panfletos, se inventaron, ¿cierto?, los cuadernillos políticos, se inventaron los catecismos políticos. Bueno, eso mismo tenemos que volver a hacer, porque nos tenemos que reeducar, ¿cierto? Y nosotros mismos no partir, por eso insisto, hay que partir de la hoja en blanco y no hay que tenerle temor. Uno se angustia, pero eso tampoco es terrible, se ha hecho muchas veces históricamente. Y sobre eso, sobre el tema de los quórum, también estoy de acuerdo en que eso es lo que hay que discutir. O sea, no podemos partir con que ya está decidido, ¿no?, en qué ámbito eso va a poder ser, pero eso tiene que ver nuevamente con la confianza. O sea, la soberanía implica que se articula en representación, ¿no? Una alternativa es el Congreso, puede haber otras. Y esa articulación de la soberanía en representación implica confianza, o sea que uno le deposita su soberanía en un otro en el cual confía, y esa es la crisis política del país, en que no queremos confiar en los que habíamos confiado, ¿no? O si es que nunca habíamos. Entonces yo creo que ese ejercicio también es en quiénes confiaríamos. ¿Quiénes son los líderes, verdad, sociales, de movimientos sociales hasta ahora en los cuales nosotros confiaríamos? Por supuesto que tendrían que estar los movimientos por el agua, por supuesto que tendrían que estar los movimientos indígenas, ¿cierto? Por supuesto que tendrían que estar los movimientos por la vivienda social. Es decir, no es que aquí estemos en blanco, ¿no?, en cuanto a organización. Entonces habría que validar también a esos líderes, esos otros líderes que no vienen del mundo tradicional de la política, en los cuales, y aquí hablo también como ciudadana a pie, uno podría confiar, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿en quién confiaría hoy en día, ¿no? Y eso es fundamental para el ejercicio político en un momento constituyente, la confianza, ¿en quién deposito la confianza? Luego, ¿cierto?, también, a propósito de esta discusión, que se vuelva, que tú también lo mencionaste, la dignidad del servicio público. O sea, hoy en día tenemos un precedente, ¿cierto?, que ha desprestigiado la institución presidencial, ¿no? O sea que si antes de que hablemos de que puede haber una tensión entre parlamentarismo y presidencialismo, bueno, aquí la figura presidencial como institución quedó por el suelo, ¿sí?
Y por lo tanto hay que volver, ¿cierto? Hay que recuperar y hay que trabajar sobre la dignidad del cargo público y del servicio público, incluyéndonos nosotros como miembros de una universidad pública. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa es el activismo, otra cosa, ¿cierto?, es poner a disposición todas nuestras herramientas para todos, ¿no?, y todas, y otro, ¿cierto?, es la dignidad del cargo del servicio público, que también, ¿cierto?, es parte de las demandas y de la crisis de confianza de todos nosotros. Porque recuerden, y eso ha circulado masivamente en todos estos días, parece que nos habíamos acostumbrado a las noticias sobre corrupción, nos habíamos acostumbrado a las noticias, ¿verdad?, de los desfalcos, parece, y todos los días nos llegan nuevas noticias, ¿no?, respecto del agua, de los precios. Entonces aquí hay un tema, ¿cierto?, de recomposición de las confianzas que este debate sobre la Constitución representa. Entonces no nos volvamos a encerrar en la cocina, porque además yo creo que eso es una falta de respeto sobre la división de lo público y lo privado. O sea, la cocina es un lugar alquímico, ¿verdad?, es un lugar de creación, es un lugar serio, ¿cierto? Para que los alimentos y los platos funcionen hay que saber cocinar. Entonces no es que yo me junte, ¿verdad?, así en torno al caldero y le echo un poquito, una pizquita, no. O sea, hay que saber cocinar para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces también aquí tengamos cuidado con lo que estamos transmitiendo a nuestros conciudadanos que tienen, que en primer lugar, lo vuelvo a insistir, tenemos que dejar, ¿cierto?, la soberbia de lado, y que yo veo repetir en este panel. Gracias, profesora. Bueno, llegan preguntas también respecto a cuál debería ser el rol de la Universidad de Chile en este proceso. ¿Sí? ¿Si quiere agregar algo? Sí, adelante. Sí, mire, un comentario. Hay un tema que no está resuelto y sobre el cual yo quisiera volver a insistir, y es cómo se canaliza en la Asamblea Constituyente o en la otra fórmula, cualquiera de las dos fórmulas, cómo se canaliza y se hace presente lo que ya se ha avanzado en materia de la participación. Porque si no hay, por ejemplo, un mecanismo que permita introducir en la discusión los resultados de los plebiscitos, de los cabildos, tanto de los de la época Bachelet como los actuales, entonces va a haber que buscar otro, que podrían ser, por ejemplo, consultas ciudadanas, y que entonces la Asamblea Constituyente, cualesquiera sea, va a tener que tener mecanismos por el cual haya participación ciudadana en los debates, en las propuestas, etcétera, aunque por supuesto después la Asamblea Autónoma para tomar las decisiones. Pero lo que yo no veo todavía es cómo todo lo que fue la movilización expresada en demanda, expresada en los cabildos, se canaliza en ese proceso. Hay que entender este proceso no solo, como se decía, de crear una nueva Constitución, sino también como el espacio, el lugar en que se reencuentra la política con la sociedad, donde el ciudadano puede decirle al frente al político que es corrupto y el político explicarlo, y no por la tele. Y entonces yo creo que es un espacio de reencuentro de lo político con lo social, y eso es muy importante. Y permítame señalar otra cosa que todavía no está resuelta, y es la Asamblea Constituyente, o la parte ciudadana de la otra. ¿Cómo se elige? Yo me voy a referir a la Asamblea, a la parte de la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Constituyente provincial. Yo creo que si uno dice, pero digo, esto lo planteo simplemente para el debate, pero si uno dice, se elige cualquier ciudadano y lo elige, digamos, el pueblo con voto obligatorio, se puede para estos efectos perfectamente hacer una reforma constitucional que permita el voto desde los 16 años. No veo por qué no, son temas a debatir precisamente, está abierto eso. Se puede plantear y si uno se quiere se moviliza por eso. Pero si uno dice que el electorado va a elegir los 140 o el número que se determine, mi pregunta es la siguiente: si eso no significa que vamos a tener el reinado absoluto del sistema de partidos por razones obvias. Son los que tienen experiencia de N años
de hacer elecciones. Ahora, yo puedo decir, está bien, no queda otra, pero mi propuesta, hecha hace algunos años, es que la Asamblea Constituyente tiene que tener una parte que sea de representación política, estrictamente. Los candidatos los presentan los partidos políticos, etc. Otra parte que es de un listado o un registro que habría que hacer de todas las organizaciones sociales que, digamos, se elija ahí también una cierta proporción. Y uno tercero, simplemente de todo ciudadano que quiere se inscribe con un número de firmas, etcétera, y se presenta. Y que el elector tiene 3 votos, uno en cada una. Eso, o sea, así como va a tener 3 votos, bueno, pues si resulta que cuando usted va a las elecciones parlamentarias, vota por senador y diputado, tiene 2 votos. Cuando va a las elecciones municipales, tiene al menos 2 votos, alcalde y en lista de... Entonces, yo creo, digo, esto es simplemente para mostrar que hay cosas que todavía no están claras y que tienen que ver con la profundización de la soberanía popular. Y yo creo que es mejor que no hayan quedado claras, porque si hubieran quedado claras habrían sido vetadas y habrían sido en el mal sentido. Entonces, es mejor que este acuerdo marco, digamos, permita expresiones de otras posiciones, de movilizaciones en torno a tales o cuales puntos. Eso forma parte también del proceso. Sí. Había quedado en el aire una de las preguntas que habían llegado del público. ¿Tiene cable? Se nos enredaron los cables, sí. Una de las preguntas que habían quedado en el aire, porque bueno, el origen de esta movilización en la segunda y tercera semana de octubre fue la decisión de los estudiantes secundarios de rebelarse, ¿no?, contra el alza en el precio del transporte público. Y entonces, ¿cuál es el rol que ellos deberían tener en un contexto, en un proceso como este? La senadora Guaquimilla quería referirse al tema. Sí, yo encuentro que es relevante que podamos responder esta pregunta. Estaba escuchando atentamente a ver si alguien se refería o andaba en el tema, pero creo que hay que posicionar al menos algunas cosas al referirse a esto. Primero, en Chile, la responsabilidad penal adolescente está estimada a los 16 años. Tenemos un sistema donde a los 18 años hay una edad legal para participar de las decisiones soberanas políticas del país y en contraposición a esto, por ejemplo, cuando se planteó la consulta de los municipios, que me parece que ahora queda un poco caduca dentro de las nuevas definiciones, se estimaba que en esa votación solo votaran de los 20 años hacia adelante. Me parece que eso es un problema político grave, que tiene que ver también con cuál es la formación ciudadana que queremos hacer hacia el futuro. Tenemos un país que tiene una formación cívica que recién se está retomando, que fue omitida también por la dictadura. Tenemos un país donde hay tasas muy altas de niños, niñas y adolescentes que no trabajan ni estudian. Uno de los países con las mayores tasas de suicidio infantil y también adolescente. Y también, bueno, y creo que es relevante señalarlo, al igual que lo señalaba Alejandra, que además desde las movilizaciones que empezaron en octubre con los estudiantes secundarios ha vivido graves violaciones a los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece que hoy día quizás yo creo que no hay una apertura democrática tal como para rebajar la edad en que se pueda votar en ese plebiscito, lo digo con un criterio de realismo, pero creo que independiente de eso, nosotros como sociedad debemos avanzar a una sociedad menos adultocéntrica. Por algo se han desarrollado en el mundo defensores de la niñez, consejos donde participan los niños, niñas y adolescentes, y por lo mismo creo que al menos como una instancia simbólica se debería habilitar una urna donde simbólicamente los estudiantes secundarios, los jóvenes, niñas y adolescentes que quieran participar de este plebiscito lo puedan hacer para que su opinión también al menos sea reconocida dentro de esta instancia. Creo que cuando vamos a formar una democracia nueva también es importante considerar las voces de quienes hoy día también están levantando demandas y que me parece que por lo demás han sido dejadas de lado y de lado intencionadamente, porque yo creo, y esto quizás peco de conspirativa, pero me parece rarísimo que la consulta de la municipalidad en la edad haya sido 20 años cuando es una cuestión que ni siquiera es legal y que precisamente hayan sido los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias, para ser más específicas, quienes iniciaron esta movilización. Eso. Gracias, senadora. Bueno, en
Hemos vivido durante estas semanas un proceso inédito. Yo creo que cada uno de nosotros ha ido asaltándose de preguntas que ha tratado de ir contestando tentativamente. La evolución de los acontecimientos además ha sido vertiginosa para todos nosotros. Lo que ocurrió en la madrugada todavía nos tiene a cierto camino de tener certeza. Y se inicia una nueva etapa en este proceso. Yo quería terminar este foro pidiéndoles una breve intervención a cada uno con la pregunta de ¿dónde creen ustedes que habría que poner el foco o poner la atención durante las próximas semanas o durante los próximos días para efectos de este nuevo proceso que se inicia? Tenía un montón de otras cosas anotadas que no dije en mi primera intervención, pensé que era más largo, pero se nos fue el tiempo. Yo creo que hay varias preguntas sobre las que hacerse de aquí en adelante. La primera de las cuales que son cosas que han sonado en los cabildos y en las asambleas, aquí mismo en la universidad, y que en realidad no son invento míos. Cómo pensar una constitución, o incluso se escuchaba una asamblea constituyente feminista. Cómo pensar una asamblea constituyente plurinacional y una constitución plurinacional. Son cosas distintas, la constitución y el proceso constituyente, pero me parece que en ambos casos estas dimensiones pueden entrar, y por lo menos de las discusiones que han habido aquí, a mí me parece que son ambos puntos fundamentales. Yo decía en mi primera intervención que tenía el presentimiento e incluso el deseo de que continuaran las movilizaciones, y allí donde yo decía movilizaciones, me parece que el profesor Ruiz Tagle escuchaba violencia. Son sus palabras y no fueron las mías. Yo no puedo negar, o sea, puedo declararme aquí en contra de eso inmediatamente. No es lo que yo quería decir. De hecho, no es lo que dije. Pero aún así, me parece que la mantención de esa movilización o de ese estado movilizado, que es parte del momento constituyente, yo creo que este momento constituyente es, y podemos decirlo, por esas movilizaciones, es una cosa que hay que mantener justamente porque me parece que está todo abierto. Y yo creo que eso es como, si pudiese ser como alguna especie de conclusión de las cosas que se han dicho aquí, es que este acuerdo no es un fin, sino que es un punto de partida. Y yo creo que la disputa de las cosas que están ahí y de las cosas que no están ahí es a lo que debiese abocarse hoy día. Tú preguntas como el rol de la universidad. La Universidad de Chile, por ejemplo, como institución de discusión y de conocimiento, como trabajadores y estudiantes organizados, y ojalá también hacia adentro, ¿no? Como un espacio de democratización, de participación, de justicia social incluso. Eso solamente. Gracias. Decano Pablo Ruiz Tagle. La verdad es que he aprendido mucho en este panel. He aprendido que nuestra futura constitución tiene que considerar un punto de vista de género, los pueblos indígenas, que son cuestiones, en fin, que ya desde hace tiempo se plantean. Yo mismo he trabajado por algunas de esas iniciativas. ¿Qué hacemos con la apatía juvenil? Ha planteado Millaray y tantos otros temas. Y yo diría una sola cosa, por lo menos lo que a mí respecta. Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a la ciudadanía, escucharnos entre nosotros, conversar, persuadirnos, darnos tiempo para que surja esa fuerza tranquila, republicana, que le puede dar una base sólida y preciosa a la Sexta República Chilena. Eso nada más. Gracias, decano. Profesora Alejandra Araya. Bueno, yo no voy a reiterar en lo que estoy de acuerdo, o sea, pero sí quizás como decirlo más claro. Yo creo que tenemos que normalizarnos en el sentido de que la manifestación es un derecho. La recuperación, ¿cierto?, de las calles, de los espacios públicos, que no nos debemos asustar, por supuesto, condenar aquello que tenga ribetes delincuenciales, pero, ¿cierto?, acostumbrarnos a las marchas, acostumbrarnos a los gritos, porque eso es normal. Yo viví en México en el cambio de siglo y mi primera reacción, siendo una nacida y criada en dictadura, ¿cierto?, mi primera llegada al Zócalo de México fue con un grupo de campesinos que iban con machetes en mano protestando y nadie se movía porque era su derecho y nadie se asustó. Y 3 meses los profesores acampando en el Zócalo, digamos. Para muchos yo sé que eso es un temor porque es como que en esta sociedad nuestra tan provinciana y de tan pequeño número, ¿cierto?,
somos menos que los que viven en la Ciudad de México, por lo tanto yo entiendo que nos asustemos tanto, pero que ese es un derecho y es una manera de participar y que por lo tanto la gente efectivamente deje el miedo. Ahora es difícil dejar el miedo, yo creo que eso es lo segundo, es una comisión de verdad y de justicia por los crímenes, ¿verdad?, de lesa humanidad que se han producido en este tiempo, que son inaceptables. Eso se tiene que, ¿cierto?, acometer ya, porque yo creo que no va a haber posibilidad de una nueva constitución bajo esa mancha, ¿no? O con esa mancha, eso es inaceptable. Así que se tiene que constituir esa comisión y, ¿cierto?, dar efectivamente garantías de justicia al respecto, no solo de investigación. Y lo tercero, yo creo que tenemos que ponernos a ensayar, escribir el artículo 1 de la Constitución. Yo creo que la mayoría de los que están acá saben tuitear. Yo le pedí clases express a mi sobrino el fin de semana. 140 caracteres pueden ser perfectamente el primer artículo de la Constitución. Entonces usted leyó solamente la primera línea, la segunda línea es la familia, la tercera y la cuarta es la seguridad interior del Estado. O sea, claramente hay que reescribir todo el artículo 1, ¿no?, en 140 caracteres, y yo mandaría una campaña pública de escribamos ya la Constitución, porque en el fondo, como todo se cocina antes, no nos ensayemos tanto en la Asamblea Constituyente, lleguemos con la Constitución escrita a la Asamblea Constituyente. Gracias, profesora. Profesor Manuel Antonio Garretón. Sí, yo creo que una cuestión básica es entender que este movimiento fue más allá y más acá de la nueva Constitución. O sea, ese era un horizonte fundamental que unificaba, yo diría, el imaginario de la demanda social, un nuevo orden económico-social consagrado por una Constitución. Pero hay un camino diseñado que hay que perfeccionar con todas las cosas que aquí se han dicho, para el orden político. Veo más atrasado lo que tiene que ver con lo que se llama de alguna manera la agenda social, en el sentido que, a mi juicio, las demandas, la satisfacción de las demandas que van a tomar plazo de vida, que te mejoran la vida cotidiana, tienen que tener un componente redistributivo, además del gasto, del aumento del gasto para satisfacer esas demandas. El gasto estatal no puede hacerse sino con más impuestos y con una reforma bastante radical en esa materia. Respecto a la cuestión constitucional, yo creo que una de las cosas importantes es el llenar los vacíos, hacer proposiciones en torno a llenar los vacíos, de modo que yo no creo mucho en los tuiteos, pero si van a hacer un tuiteo por el artículo 1, hagan un tuiteo también proponiendo un plebiscito para resolver tales y cuales problemas. O sea, yo creo que este es el momento del tuiteo, si ustedes quieren, o de la movilización, menos en torno a los contenidos y más en torno a un proceso que podría dejar fuera contenidos que creemos necesarios. Por ejemplo, la demanda por que la Asamblea Constituyente, cualesquiera de ellas, sea paritaria de género, me parece fundamental. Alguien podría interpretar uno de los acuerdos que al decir que se va a regir por el sistema de elección de diputados, habría por lo menos el sistema de cuotas, al decir eso. Pero no está enteramente explícito. No está enteramente explícito, entonces habría que pronunciarlo. Y yo creo que ahí hay que más que el sistema de cuotas, digamos, tiene que ser paritario. Tiene que ser paritario. Y tiene que haber una proporción de pueblo indígena, bueno, etcétera. Hay que preocuparse de eso. Dicho de otra manera, hay que preocuparse de llenar la letra chica con los contenidos que permitan un digamos, proceso realmente democrático. Y respecto a los contenidos, de los cuales aquí yo no me pronuncio, estoy prácticamente de acuerdo con todo ello y sería bastante más radical en otras cosas. Por ejemplo, aquí no se ha hablado de la igualdad territorial o regional. Es una cuestión fundamental. Entonces, por eso yo no me quise pronunciar en este momento sobre los contenidos, pero creo sí, no que hay que llegar con una constitución escrita, pero creo que sí
que hay que hacer debates en torno a los contenidos de modo de poder plantearlos. ¿Cómo se hace ese debate? Bueno, yo creo que en parte hay que retomar el tema de hay que ver cómo se canalizan los cabildos y mantenerlos. Y respecto a las movilizaciones, yo creo que hay que mantener las movilizaciones por los aspectos específicos, y movilizaciones como focalizadas, movilizaciones de apoyo pero creo también que con todas las reformas que haya que empezar a hacer en cada una de las instituciones, hay que retomar el trabajo en esas instituciones. Creo realmente que eso sería conveniente, que no significa dejar de el componente movilizador en términos de los puntos del acuerdo que no son claros, los puntos de la agenda social que faltan y yo diría manifestaciones de otro tipo que a veces no son movilizaciones respecto de los contenidos que debe tener la nueva Constitución. Gracias, profesor Manuel Antonio Garretón. Profesor Francisco Soto. Bueno, Alf Ross decía que la educación pública se sostiene en la deliberación ciudadana. Yo creo que aquí se da una feliz coincidencia, porque en momentos que tiene que implementarse la formación ciudadana en los colegios y se tiene que construir el gran debate de la educación pública que plantean las leyes que se aprobaron en el gobierno anterior, estamos elaborando y estamos empezando a discutir sobre la nueva Constitución. Entonces yo creo que el gran esfuerzo de la Universidad de Chile tiene que irse por la educación cívica y con la discusión no solamente política contingente, sino apuntar a la formación, a levantar conceptos, a reflexionar, porque creo que detrás de eso la gente posteriormente va a aplicar esos conocimientos en lo que va a ser el contenido de la nueva Constitución. El efecto de la Constitución del 80 y la falta de formación cívica en Chile es brutal. Y eso hay que revertirlo en 2 años y estamos contra el tiempo. Profesora Liliana Galdames. Gracias. Yo creo o pensaría que lo que tenemos que hacer es prepararnos para, como decía el profesor Maturana, conversar, que no significa necesariamente a defender agendas, sino a conversar. Hay heridas que están instaladas en esta sociedad hoy día, son heridas antiguas, pero son heridas que hoy día están sangrantes y tenemos que abordar esas heridas con amplitud y con empatía. La cuestión de la violación de derechos humanos de esta última etapa, todo lo que ha ocurrido, me parece a mí que me parece bien un informe, la verdad, pero estamos en democracia y me gustaría ver que las instituciones funcionen y que funcione el Poder Judicial y que funcione el Ministerio Público y que se den señales claras sobre los hechos ocurridos y las responsabilidades que están aquí comprometidas. Y lo último, que no es mi tema, pero es algo en que he estado pensando últimamente, que es la educación, pero no la educación física, iba a decir, la educación cívica, sino el derecho a la educación. Y creo que lo que hemos visto en los últimos días, nos tocó con colegas estar en una marcha y vimos gente que estaba preparándose para saquear, que ya habían saqueado, y una colega se acercó a decir al chico que estaba vigilando mientras el otro saqueaba, no saqueemos, en fin. Y él le contestó y nos dimos cuenta que no sabía hablar, no le entendimos lo que decía, lo que nos quiso decir. Y esa es la educación, no son 10 años de mala educación, son años de mala educación, desde que la educación deja de ser un asunto público y se convierte en un asunto privado. Es la educación pública la que tenemos que reforzar, creo yo, en todos los niveles, no solo en lo universitario, empezando desde, es la oportunidad de aportar cohesión, es aportar integración, en fin, igualdad, en definitiva. Para mí ese es un tema prioritario.
Senadora Millaray Guayquimilla. Cuando llegué, Alejandra Galdame, se me confundieron. Alejandra Araya me entregó un folleto del momento constituyente. Y para lo que quiero decir, me hace mucho sentido un pequeño verso que sale al inicio que dice: ¿estaba en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? Yo creo que lo principal que mueve esta movilización es una movilización contra el Estado subsidiario, contra un Estado que abandonó a sus ciudadanos. Entonces yo creo que algo principal a instalar en todo lo que viene es que esta nueva constitución sea una constitución garantista y no una constitución subsidiaria. Y tiene mucho sentido también con lo que decía el profesor Ruiz Tagle, de que de aquí en más esta nueva república es una república que abandona o trata de transitar desde un Estado neoliberal a un Estado garante de derechos. Entonces eso me parece que aplica en todas las esferas de la vida que hoy día están precarizadas, como es la educación, como es la salud. A modo de anécdota, una vez un estudiante de intercambio de Alemania me decía: ustedes los consultorios públicos se ven muy deteriorados, el Estado tiene completamente olvidado a sus ciudadanos. Y me quedó muy presente. Siento que hoy día, junto con eso y con el olvido del Estado a sus ciudadanos, son los mismos ciudadanos los que tienen que recordarle al Estado con quién es su compromiso. Así que el último punto es que yo creo que se necesita de forma urgente una asamblea constituyente. Gracias. Bueno, había algo muy profundo incubado en el pueblo chileno que emergió con mucho vigor durante esta semana. Por eso también, a pesar de todos los intentos por tratar de circunscribir la agenda a cuestiones pequeñas, el pueblo siguió movilizado, demandando una nueva manera de construir convivencia entre nosotros, de construir sociedad, y hemos llegado a este momento que seguramente hace 2 o 3 semanas parecía inimaginable. Eso augura también tiempos apasionantes como los que vienen, donde todos y todas sentimos de alguna manera que estamos siendo parte de un momento histórico, ¿no? ¿Cómo va a ser ese momento histórico? Bueno, entre otras cosas tenemos que construirlo entre todas y todas. En nombre del Comité de Coordinación Institucional de la Universidad, les queremos agradecer por haber participado en este tercer debate.